Pues a lo largo de la historia, las últimas palabras de personas se han escritas, ¿verdad? Se han como ahí registrado con mucho detalle. Y esas últimas palabras de personas a veces pueden ser conmovedoras, pueden ser tristes, a veces un poquito extrañas o reflexivas. Por ejemplo, estaba ahí investigando y buscando unos ejemplos para compartir esta mañana. Por ejemplo, no podrían acertar a un elefante a esta distancia. Fueron las últimas palabras del general John Sedgwick en una guerra de la guerra civil estadounidense, justo antes de ser alcanzado por fuego enemigo. Entonces, un poquito de soberbia ahí en sus últimas palabras. Por otro lado, Leonardo da Vinci, pintor italiano en el Renacimiento italiano, famoso por haber pintado la Mona Lisa, pintó la Última Cena. Él en sus últimas palabras fue demasiado modesto, diciendo: he ofendido a Dios y a la humanidad, puesto que mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debería tener. Sócrates, antiguo filósofo griego, justo antes de morir por ingestión de veneno que le habían obligado a beber como sentencia de muerte, Sócrates exclamó: Critón, le debemos un gallo a Asclepio, no olvides pagárselo. Últimas palabras de Sócrates. También se dice que Pancho Villa, uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana, dijo estas palabras después de recibir un disparo que le costó la vida. Pancho Villa dice: no me dejen morir así, digan que dije algo. No sé si es cierto eso que dice, algunos dicen que a lo mejor es un rumor, pero es lo que dicen que dijo. Y uno de mis favoritos es un poeta inglés que se llama Alexander Pope. Cuando su médico le aseguró que su respiración estaba mejorando, su pulso se estaba estabilizando, Pope sacó a relucir todo su sarcasmo y dijo: aquí estoy muriendo de 100 buenos síntomas. Pero también las últimas palabras de personas pueden tener un gran impacto. Esta mañana leímos ahí de la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Y aquí tenemos a Jesús en Juan 19, del 17 al 30. Tenemos a Jesús, al Hijo de Dios, hecho hombre, ¿verdad? Ha venido al mundo y vivió una vida perfecta, y durante esa vida fue despreciado y rechazado por los hombres. La Biblia dice que era varón de dolores y experimentado en quebranto, y en sus últimas horas es traicionado y entregado en manos de los que le odian y es arrestado. Y dice que en su tribunal muchos dieron falso testimonio contra él, pero es hallado inocente. Pilato dice: no hay algo mal en esta persona. Sin embargo, Pilato decide entregarlo a sus perseguidores para que fuese crucificado. Y es la parte de la historia que leímos esta mañana. Y lo que sigue en la historia es un espectáculo de humillación. Vemos a Jesús arrastrado por la calle como un criminal cargando su cruz. Y llega al lugar llamado de la Calavera, y ahí es crucificado, es clavado a una cruz entre dos criminales, uno a cada lado. Y luego dice que los soldados ahí repartieron sus vestidos, echaron suertes sobre su túnica a ver de quién sería. Y llegamos al versículo 28 del pasaje que leímos esta mañana. Y Jesús dice que ya todo estaba consumado y que tenía sed. Jesús sigue adelante, decidido a beber esa copa que no debe pasar de él para cumplir la voluntad de su Padre. Y por fin en versículo 30 exclama: consumado es. Y ahí entrega su espíritu. Y habiendo cumplido
Todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. En el español lo tienen como dos palabras, dice consumado es. En el griego es solo una palabra que tiene el significado de algo que ha sido acabado o cumplido. Algo que ya fue pagado en su totalidad. A veces se escucha la palabra que usamos, expiación. Algo pagado en su totalidad, una deuda que ha sido borrada. Es lo que significa la palabra en griego. Y esta palabra en griego está en el tiempo perfecto. Los que conocen la gramática, yo no soy uno, entonces lo tuve que buscar en internet. Pero el tiempo perfecto describe un evento que, habiendo sido completado en el pasado, tiene resultados existentes en el presente. Entonces, quiero ver esta mañana con ustedes esta palabra consumado es. ¿Qué significó en el pasado y qué impacto tiene en nuestras vidas hoy en el presente? Porque cuando Jesús exclamó consumado es, significa que todo en el sacrificio de Jesús se ha cumplido de manera perfecta. Y ahora para nosotros, en el presente, no hay nada más que nosotros podemos añadir para nuestra salvación. ¿Pero por qué? ¿Qué se cumplió? Y esta mañana quiero que veamos 3 cosas que Jesús dice para ayudarnos a entender esto un poco más. Si quieren, acompáñenme por favor a Lucas 24, versículo 27. Y en el contexto de ese pasaje tenemos, pues ya Jesús resucitó y dos de sus discípulos están caminando de Jerusalén a un pueblito que se llama Emaús, queda como a 11, 12 kilómetros de Jerusalén. Entonces imagínense, están caminando ahí como 2 o 3 horas. Y Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos y le preguntó, oye, ¿de qué están platicando? ¿Por qué los veo tan tristes? Y ellos le dicen, pues, ¿no has escuchado de todo lo ocurrido? Y que Jesús lo crucificaron y ahora no lo han podido hallar, no sabemos qué ha pasado. Y llegamos pues voy a empezar en el versículo 25. Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Los profetas decían lo que Moisés decía. Les está diciendo a estos 2 discípulos, mira, todos los cuadros, todas las promesas, todas las profecías de un Mesías que se hablaron en el Antiguo Testamento, se cumplieron plenamente en él. Todas esas cosas apuntaban a Jesús. Y en el Antiguo Testamento aprendemos cómo Dios iba a hacer todo esto. Todo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Desde Génesis, desde el primer libro de la Biblia, vemos estos cuadros y sombras del Mesías que vendría un día. Entonces, no vamos a pasar 2-3 horas repasando todo el Antiguo Testamento, pero voy a dar unos ejemplos que para mí son impactantes. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, por favor. Génesis 3:15. Muy
Muy bien, aquí tenemos a Adán y Eva. Perdón, estoy en Éxodo. ¿Verdad? Ya desobedecieron a Dios. Y aquí Dios está hablando con la serpiente y le dice a la serpiente en una de las maldiciones que da y una de las bendiciones también dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis tenemos una simiente prometida, una profecía de un Salvador. Establece aquí un principio que se va a ver a lo largo del Antiguo Testamento, creando una expectativa de un Salvador, un Redentor que vendría a rescatarlos, a salvarlos. Y también en este versículo establece un fundamento de la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Y un poco más adelante en ese mismo capítulo vemos en versículo 21, vemos que Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y es interesante porque físicamente lo que vemos es que Dios los vistió, pero en realidad lo que vemos que está sucediendo espiritualmente es que Dios sacrificó a un animal inocente para cubrir su pecado. Entonces empezamos a ver estos cuadros de un Mesías que vendría a rescatarnos de ese problema del pecado. Siguiendo en la historia, solo les voy a dar el capítulo y lo pueden buscar luego, pero en Génesis 22 llegamos a la vida de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, un poco antes en la historia, le dice que por medio de él todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y le promete a Abraham un hijo, una descendencia. Imagínense, personas ya están pensando que de una simiente va a llegar el Salvador. Y Dios le promete a Abraham una descendencia. Y llegamos a Génesis 22 y Dios probó a Abraham y le dice a Abraham que sacrificara a su único hijo. Ok, ¿qué está pasando aquí? De repente, el hijo que me prometiste, ahora quieres que yo vaya y lo sacrifique. Pero la Biblia nos dice que por fe, Abraham decidió llevar a su hijo al altar. Y también la Biblia nos dice lo que Abraham estaba pensando en ese momento, porque tardaron 3 días a llegar al monte donde lo iba a sacrificar. Pero la Biblia nos dice que Abraham creía que Dios es poderoso, que si él sacrificara a Isaac, que Dios lo podía levantar de entre los muertos. Dice que por fe Abraham decidió obedecer. Y lo lleva a su único hijo, a este hijo prometido, lo lleva al altar a sacrificarlo, lo tiene ahí ya listo para matar a su hijo. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios le detuvo y Dios proveyó un carnero para ser sacrificado en el lugar de Isaac. Aquí tenemos otro cuadro de Cristo. Así como Dios proveyó ese carnero, un sacrificio sustituto para tomar el lugar de Isaac, así vino Jesús a tomar tu lugar, a tomar mi lugar. Jesús es ese sacrificio sustituto para todos los que confían y por fe creen en Él. Otro cuadro interesante es la Pascua. La nación de Israel, si se acuerdan de la historia, está bajo esclavitud en Egipto. Y Dios se le aparece a Moisés y le dice a Moisés, Moisés,
tú sacarás a los israelitas de Egipto. Y en el libro de Éxodo vemos como Dios mandó una serie de plagas o juicios sobre Egipto para que el faraón dejara a su pueblo ir. Y llegamos a Éxodo capítulo 12. Y ahí en Éxodo 12 leemos del último juicio que Dios mandó sobre Egipto. Dios iba a mandar el ángel de la muerte sobre Egipto a matar todo primogénito. Y Dios manda a las familias, a cada familia de Israel, y les dice: maten a un cordero cuya condición física es perfecta. Y con la sangre de ese cordero quiero que la pongan en los marcos de sus puertas, las puertas de sus casas. Y la historia de la Pascua nos dice que los que confiaban en la palabra de Dios tomaron ese cordero, lo sacrificaron y untaron la sangre sobre los marcos de sus puertas. Y esa noche, cuando pasó Dios sobre Egipto a castigar su incredulidad, vio la sangre y pasó de largo esa casa. El cordero sacrificado murió en lugar del primogénito de la casa. Otro cuadro de Cristo. La Pascua tiene un significado profético para mostrar la venida del Mesías. Cristo, igual que el Cordero, murió y su sangre cubre a los que creen en Él. Cristo es el Cordero sin defecto, sin mancha, para salvarnos del juicio de Dios. Entonces tenemos estas sombras en el Antiguo Testamento señalando al Cordero perfecto de Dios. Como escuchamos la semana pasada en la noche, Pepe habló de Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son sombras, cosas que están apuntando a Cristo, al Mesías. Y también los profetas, Jesús dice que Moisés, los profetas, todos hablaban acerca de Él. Y los profetas también, unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, hablaban de este Mesías. Ellos anhelaban ver esta salvación que vendría. Y Isaías revela para nosotros el plan del Redentor de Dios. Si me acompañan por favor a Isaías 53. Isaías capítulo 53. Y aquí Isaías, años antes de que viniera Cristo al mundo, nos escribe estas palabras y vamos a empezar a leer en el versículo 4, porque aquí está hablando de la humillación, lo que vimos en Juan 19, todo lo que sufrió Cristo. Y Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí repite la palabra herido 3 veces. ¿Verdad? Si están pensando de lo que vimos en Génesis, un redentor que sería herido en el calcañar, aquí lo está repitiendo Isaías.
de uno que vendría y que sería herido por nosotros. Y también habla de las bendiciones para la humanidad desde su muerte. En versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. En versículo 10 está hablando que Cristo va a poner su vida en expiación por el pecado. Es lo que Cristo está diciendo en la cruz: consumado es. Aquí está hecho lo que estaban hablando los profetas. Y dice en versículo 11 que Dios quedará satisfecho con el sacrificio de Cristo. Otros profetas también hablaban de este Mesías que vendría un día. Miqueas, el profeta, escribió que el Mesías nacería en Belén. Malaquías, en su libro, habló del mensajero que prepararía el camino para el Mesías, hablando de Juan el Bautista. Zacarías menciona que el Mesías entraría en Jerusalén como un rey montado sobre un asno y que sufriría heridas en sus manos. El salmista también nos habla del Mesías. Dice que el Mesías moriría con las manos y los pies traspasados. Y el salmista también dice que echarían suertes sobre su ropa. Es lo que leímos esta mañana. Entonces, el salmista, hablando cientos de años antes de lo sucedido, está diciendo lo que va a suceder cuando llega el Mesías al mundo. Y en la cruz, en lo que leímos esta mañana, tenemos el acto más importante de toda la humanidad. Lo que decía Génesis 3:15 está pasando aquí. Está siendo herido en el calcañar. En la cruz está siendo herido. Y ahí está dando a conocer quién es Él. Estamos en ese momento, si conocemos lo que dice la palabra de Dios, estamos identificando al Mesías, al Salvador, por todas las profecías que llegaron a cumplirse en ese momento. Todo se cumplió como Dios lo había prometido, como Dios lo había dicho. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, ahí su última palabra en la cruz, tiene resultados existentes para nosotros aquí en el presente. ¿Ves? Jesús no solo cumplió todo lo escrito hasta la perfección, cumplió todo lo que las Escrituras hablaban del Salvador que vendría a quitar el pecado del mundo, pero no solo eso, también va a cumplir todo lo escrito para nosotros en el futuro también. ¿Ves? Cuando Jesús dice consumado es una demostración de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Entonces estamos viendo el cumplimiento de todo lo que decían las Escrituras en una persona. Es una demostración para nosotros de la fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué más se cumplió ahí en la cruz? Acompáñenme a Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5 y vamos a versículo 17. Vamos a ver otra cosa que Jesús dice aquí. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús dice que vino a cumplir la ley, a cumplir los profetas. En el Antiguo Testamento vemos a Dios estableciendo leyes para la nación de Israel. Dios establece para la nación leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales también. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, empezando en versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y vamos a brincar al versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Estos versículos establecen claramente que los sacrificios de sangre del Antiguo Testamento eran temporales. De ahí la necesidad de repetirlos, como dice, tenían que repetir esos sacrificios cada año. Pero Cristo ofrece su propia sangre una vez por todas, haciendo innecesarios los sacrificios futuros. Es lo que Jesús quiso decir con sus últimas palabras en la cruz: consumado es. Nunca más, como dice, la sangre de los toros y de machos cabríos, nunca más serán necesarios para limpiar a los hombres de su pecado. Solo aceptando la sangre de Jesús derramada en la cruz para la remisión de pecados, podemos presentarnos ante Dios cubiertos por la justicia de Cristo. ¿Verdad? Dice que los sacerdotes estaban ahí día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y aunque Dios cubrió temporalmente el pecado con esos sacrificios, esa sangre de esos animales nunca podía quitar los pecados. Sí cubría temporalmente, pero no podía quitar el pecado. Entonces imagínense, no sé cuántas personas estaban en la nación de Israel en esos días, me imagino como 2 millones, 3 millones de personas. Entonces no era un solo día que todos traían su sacrificio, no, los sacerdotes estaban ahí 2 veces cada día ofreciendo sacrificio, y personas una vez cada año tenían que llevar sacrificio. Entonces imagínense, el humo de los sacrificios está ahí día tras día. Y está ahí para recordarles, no solo de sus pecados, sino también de la fidelidad de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al Mesías que vendría a ofrecerse como el único sacrificio perfecto y completo por el pecado.
no para cubrir el pecado, para quitar el pecado. Y dice que al igual que el resto de la ley, estos sacrificios eran sombras de lo que había de venir, ¿verdad? Dice que no era la cosa misma. Dice que la realidad se encuentra en Cristo. Y en el momento que Jesús murió en la cruz, en el libro de Marcos dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo por la mitad. Y este velo del templo era lo que impedía a las personas entrar al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia, ahí moraba la presencia de Dios. Y es interesante que cuando Cristo muere en la cruz, momentos después, este velo se rasgó. Y con ese acto está señalando Dios que ya no había más necesidad de traer la sangre de animales. Dios, cuando rasgó el velo, está diciendo que el sacrificio de Cristo es suficiente. Dios estaba totalmente satisfecho con el pago que Jesús había pagado. Y ya no era necesario que el sumo sacerdote llevara la sangre de los animales al lugar santísimo. Ya estaba el camino abierto. Por la muerte de Jesús, Dios abrió una vez y para siempre el camino de salvación para todos los que creen en Él. Ya está todo hecho. Un sacrificio perfecto, una sangre perfecta, solo nos queda confiar en Él. No hay nada más que nosotros podemos añadir para nuestra salvación. La obra de Cristo, la obra expiatoria, la paga de la deuda del pecado se ha cumplido. Tú y yo no tenemos nada que hacer en el asunto de nuestra salvación, sino aceptar con fe el único sacrificio hecho una vez por todas. Pero en el mundo hoy en día, el mundo está lleno de religiones que quieren añadir algo o quitarle algo a este plan sencillo de salvación. ¿Verdad? Qué fácil es añadir obras. No, para ser salvo tienes que hacer esto y aquello y lo otro. No, para ser salvo tienes que seguir esta lista de reglas. Y si no sigues esta lista de reglas, pues no puedes ser salvo. Qué fácil es añadir esas cosas, ¿verdad? Y qué difícil, qué peligroso, es quitar el arrepentimiento. Qué peligroso es quitar el juicio, quitar la sangre de Cristo, que es lo todo suficiente. Cuando queremos agregarle cosas para decir, esto es lo que necesitas para ser salvo, le estamos quitando la importancia de la sangre de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Pues si quizás no pienses que esto sea un problema para ti, y amén, amén y amén. ¿Verdad? Yo creo que muchos de nosotros, si nos preguntaran, afirmaríamos que la salvación es por Jesús, es por Cristo y nada más, ¿verdad? Amén. Pero sal de aquí y párate en cualquier esquina, y pregúntale a la persona que está pasando si creen que van a ir al cielo. Y muchos, yo creo que muchos dirían, pues tuve una conversación con una persona el otro día que dijo, espero que sí. Y si le preguntas en qué están basando su esperanza, el fundamento de esa esperanza, probablemente dirían, pues intento vivir una vida buena, intento hacer más cosas buenas que cosas malas, intento ser una buena persona. Están basando su esperanza en sus obras, lo que ellos están haciendo. Incluso hay quienes asisten a reuniones de una iglesia
A menudo esas personas creen que para ser salvo tengo que ser bautizado. Si no es la manera en que me salvo, es por bautizarme. O me salvo por asistir a los servicios religiosos o por estar sirviendo como un voluntario. O la salvación es porque participo en la Santa Cena. A veces tenemos esas cosas confundidas y pensamos que es por medio de esas cosas que nos salvamos. Pero Dios no pide otra expiación, no pide otro pago. Dios no quiere más sacrificio para cubrir el pecado. Él está satisfecho con la obra divina de Cristo, con su obediencia y con su derramamiento de sangre. Todo está hecho. Cristo lo hizo todo. Cristo lo sufrió todo. Y Cristo solo te pide que con fe recibas su sacrificio. Cree en Él y serás salvo. Deja de sufrir. Deja de tus propias obras. Deja de tu propia justicia. Deja de actuar. Porque consumado es. Cristo lo hizo todo. Dios no pide ni acepta otro sacrificio que el que Cristo ya ofreció una vez por todas. La deuda de tu pecado, el castigo, lo que merecemos por nuestro pecado, está completamente pagada en Cristo. Entonces, consumado es la última palabra de Jesús en la cruz. Para nosotros es una demostración de la fidelidad de Dios. Todo lo escrito se cumplió a la perfección ahí en la cruz. Si Dios lo dice, se va a cumplir. Podemos confiar en la fidelidad de Dios. También en esa última palabra de Jesús encontramos esperanza. La justicia de Dios ya está pagada. Deja de tus propias fuerzas. Cristo ya lo pagó. Dios no requiere más sacrificio para cubrir el pecado. Por medio de Jesús tenemos un camino directo a Dios. Jesús acabó la obra que Dios le había dado. Acompáñeme para concluir a Juan 17, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 4. Jesús está orando y dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y cuál era esa obra? Acompáñeme por favor a Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús dice: he acabado la obra que tú me diste. Juan 6, 38. Amén. Jesús dice aquí: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Lo más importante que Jesús vino a hacer, cumplir la voluntad de su Padre, fue a morir por nosotros para darnos vida eterna. Vino para reconciliarnos con Dios. Vino para rescatarnos del poder del pecado, de Satanás, el poder de la muerte, todas las cosas que cantamos aquí juntos esta mañana. En ese momento en la cruz se consumó su perfecta obediencia al Padre. Y Jesús dice, consumado es. Entregó su vida una vez por todas como expiación por todos los pecados de todas las personas que han creído por fe en Él. Jesús entregó su vida, dio su vida voluntariamente para cumplir la voluntad de Dios. Y en ese momento en la cruz Jesús estaba en control de todo lo que estaba pasando. Lo vemos como un momento de debilidad, pero en esa palabra consumado es, no es algo de debilidad. Cumplió todo lo que tenía que cumplir para que lo identificáramos al Mesías, al Salvador. La muerte de Cristo, de Jesús en la cruz, es algo perfecto, una obra perfecta a la cual no le podemos añadir nada. Dios quedó totalmente satisfecho con la paga que Jesús le dio por nosotros. Jesús acabó la obra que Dios le había dado. Pero estas no fueron las últimas palabras de Jesús. Sí fue la última palabra que dijo en la cruz, pero no fueron sus últimas palabras para nosotros. Sí, fue herido en el calcañar, como dijo Génesis, iba a ser herido en el calcañar, pero venció la muerte, resucitó y está a la diestra del Padre. Y si me acompañan a Lucas 24. Lucas 24 otra vez, por favor, pero ahora vamos a ir al versículo 44. Vamos a ver las últimas palabras que Jesús le dice a sus discípulos antes de ir al cielo. En versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, otra vez diciéndoles, estoy cumpliendo todo lo que está escrito de mí, viendo la fidelidad de Dios. Y me encanta el versículo 45, porque dice que entonces les cayó el 20, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que ellos pudieran ver qué es lo que las Escrituras hablaban de este Mesías, que hablaban de Él mismo. Y en versículo 46 les dijo, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Versículo 47, ¿qué es lo que les dice Jesús? Dice, prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, no solo en Jerusalén, pero en todas las naciones. Les está dando la comisión de predicar y hacer discípulos. Les está dando ahí las instrucciones para lo que sigue. Y les dice, les voy a dar el poder del Espíritu Santo para hacer todo esto. Entonces, ¿cómo nos queda a nosotros el saco? Como seguidores de Cristo, tu misión, la mía,
debe ser acabar lo que Dios nos ha encargado. No porque la obra de Cristo en la cruz no fuera suficiente, sino porque debemos obedecer como Cristo también obedeció para cumplir la voluntad del Padre. Quiero que escuchen, no vamos a añadir algo a lo que Jesús hizo. No podemos agregarle nada a la obra perfecta de Cristo en la cruz para darnos salvación. Lo que nos toca a nosotros es lo que Jesús les dice aquí. Ven y difúndanlo. Compartan con otros lo que Cristo ha hecho. Predíquenlo. Prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. No solo aquí en Jerusalén, pero en todas las naciones. Tenemos que difundirlo, tenemos que ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un predicador que se llama Charles Spurgeon, de los 1800, lo puso así. Dice: y cuando lo hayan anunciado hacia los oídos de hombres de toda nación y tribu, díganlo también a todas las pobres almas desesperadas. Las encontrarán de rodillas clamando: oh Dios, ¿qué puedo hacer para compensar mis ofensas? Decidles: consumado es. La recompensa ya está hecha. Oh Dios, dicen, ¿cómo podré alcanzar una justicia en la que puedes aceptar a un gusano como yo? Decidles: consumado es. Su justicia ya está forjada. No tienen por qué preocuparse por añadirle nada. Consumado es. Vayan al pobre desesperado que se ha entregado no solo a la muerte, sino a la condenación. Aquel que dice: no puedo escapar del pecado, ni puedo ser salvo de su castigo. Decidle: pecador, el camino de la salvación ha terminado de una vez por todas. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Manos a la obra. Tenemos un propósito. Y ese propósito es llevar este mensaje a los que necesitan escucharlo. Es un propósito de ir y hacer discípulos. Necesitamos, como Pablo dice, terminar bien nuestra carrera y hacer el trabajo que el Padre nos ha pedido que hagamos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que en la cruz nuestra salvación fue pagada por completo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado, que nos motiva y nos da el poder para cumplir la obra que tú nos has dejado. Te pido, Padre, que podamos despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos siempre en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.